Una vez que entiendas qué es esto, sabrás la importancia de este descubrimiento fascinante en Israel. Es uno de los descubrimientos que posiblemente cambiará todo lo que se tenía hasta hoy, por lo que ya es considerado entre los hallazgos más importantes en Israel de toda la historia, que incluso el ateo más incrédulo viendo todo esto no tendría más excusas en estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y es que arqueólogos lograron descubrir una inscripción hebrea encontrada en la zona del Monte Ebal, cerca de Nablus en Israel. Esta es una tablilla de plomo doblada que contenía dentro un escrito oculto por siglos e incluso milenios, y que recientemente, gracias a la tecnología, se pudo descifrar el mensaje. Esta tablilla fue sometida recientemente a mediciones tomográficas de rayos X para revelar el texto oculto. El análisis epigráfico de los datos reveló una maldición formulada escrita en una escritura fotoalfabética que, según los investigadores, esta data de la época de la Edad de Bronce, lo que lo hace como uno de los textos hebreos más antiguos de la historia, anterior a cualquier inscripción hebrea conocida en Israel en al menos 200 años. El hallazgo fue publicado en la revista Heritage Science por el profesor Gerson Galil, investigador de historia judía y estudios bíblicos de la Universidad de Haifa. Esta expedición en el Monte Ebal, dirigida también por el investigador Zertal, encontraron en su excavación una especie de altares bíblicos que databan de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro, y esta tablilla estaba posicionada en un altar redondo y más pequeño, debajo de otro centro geométrico que formaba parte de un altar rectangular posterior y más grande. El Laboratorio de Tomografía de Rayos X de la República Checa realizó distintas reconstrucciones de la tablilla, revelando que existía escritura en el exterior y en el interior de la tablilla. Este artefacto no se podía abrir sin dañarla, pero ahora el equipo de científicos israelí, con ayuda de científicos europeos, realizaron mediciones tomográficas con diferentes parámetros de escaneo para revelar el texto oculto, hasta que lograron entender y descifrar la inscripción hebrea, lo cual les causó mucha conmoción el texto encontrado. La inscripción decía: «Maldito seas por el Dios Yahweh». La Biblia describe este suceso en Josué 8:30. Entonces Josué edificó un altar al Dios de Israel en el monte Ebal. Josué, siendo líder de los israelitas, fue designado para reemplazar a Moisés. Construyó un altar en el monte Ebal como parte de una ceremonia para renovar el pacto, poco después de que regresaron de Egipto a Canaán. Por lo tanto, el equipo de investigación manifiesta que estos hallazgos se relacionan con este versículo. Esta inscripción probablemente se derivó del relleno de los altares, manifestaron los investigadores, relacionándolo también directamente a las órdenes de Moisés que dio al pueblo de Israel en Deuteronomio 11. Además de recuperar esta tablilla de plomo doblada y otros importantes restos de flora y fauna, el descubrimiento arrojó 268 fragmentos de cerámica que también datan de la Edad de Hierro y otra parte de la Edad de Bronce final. Los investigadores afirman que las 48 letras se vieron de forma clara en los escaneos, por lo que es considerado hasta la fecha uno de los escritos más antiguos de la historia. En Deuteronomio 11, Moisés le dice a la nación de Israel que cuando finalmente ingresen a la tierra de Israel, deben recitar bendiciones en el monte Gerizim y maldecir en la montaña opuesta, es decir, en el árido monte Ebal. Se les dio a los sacerdotes y levitas que se pararan en el valle entre las montañas, con la mitad de las tribus en una de las montañas y la otra mitad en la otra. Fue una ceremonia solemne de bendición y maldición en el valle que separaba el monte Ebal del monte Gerizim, en donde hubo 12 maldiciones solemnes que debían ser leídas por los levitas, y después de cada una de ellas, proclamada a todo el pueblo. Amén. Y el pueblo debía invocar la maldición de Dios sobre aquellos que no obedecieran los mandamientos, las órdenes, la palabra de Dios. Y después se dieron más de 50 versículos, en los cuales todos los juicios fueron detallados en contra de aquellos que falten a los mandamientos de Dios, y eran versículos aterradores de juicio. Por eso debemos darnos cuenta de que estas son las afirmaciones de la palabra de Dios, que son palabras con autoridad, y describen la verdad absoluta de Dios, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo Dios de la eternidad, es el mismo Dios de amor y compasión, y es el mismo Dios de ira y juicio.
Algunas personas suponen que solo el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero eso no es verdad, por ningún lado que se le mire. Si observamos a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, él dijo: generación de víboras, ¿quién los amonestó a que huyeran de la ira venidera? Él limpiará su era, el tamo quemará con fuego que nunca se apagará. Miremos al apóstol Juan. Él dijo: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El libro de los Hechos también lo dice refiriéndose al apóstol Pablo. Y conforme él disertaba de la justicia y el dominio propio y el juicio futuro, Félix se espantó. El mismo apóstol Pablo en sus cartas habla también de la ira de Dios. En Romanos 2 él dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el día que Dios juzgue los secretos de los hombres por Cristo Jesús. El apóstol Pablo también dice: nadie os engañe con palabras vacías, porque es debido a estas cosas que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso es algo terrible hablar algo que la Biblia no dice. Ay de aquellos que interpretan la palabra de Dios a su antojo y conveniencia. Ay de aquellos que interpretan la palabra de Dios conforme a sus mentes carnales y místicas. El libro de Hebreos también dice en Hebreos 10: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El mismo libro también dice en Hebreos 12: porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que advierte desde los cielos. También lo vemos en Primera y Segunda de Pedro, también lo vemos en Judas y definitivamente lo vemos en el libro de Apocalipsis. Dice que el vino de la ira de Dios será derramado sin mezclarse en la copa de su enojo, que las almas van a ser atormentadas con fuego y azufre. El fuego de su tormento va a subir por los siglos de los siglos, sin descanso día y noche. Inclusive el Señor Jesucristo, con una vida llena de compasión y amor, habló también frecuentemente de juicio, de destrucción y del infierno. Por eso Dios también es un Dios de ira, y nadie puede negarlo, aunque lo pretendan hacer en la actualidad. Muchas herejías han salido hoy para ocultar, para pervertir esta verdad de nuestro amado Dios, para poder advertirles al mundo que se arrepientan de sus pecados, porque Dios muy pronto vendrá a juzgar a los pecadores. Y es nuestra misión anunciar a los cuatro vientos esta verdad. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo video.